Buenas, mi nombre es Danielis Pérez. Les voy a hablar sobre lo que es el modus vivendi, lo que significa modo de vida o forma de vida. A menudo, esta se utiliza para referirse a un arreglo o acuerdo que permite que las partes de un conflicto coexistan en paz. El modus vivendi es un instrumento o un pacto que es internacional que se da de una forma temporal o provisional que a su vez habrá de ser reemplazado por una disposición que sea permanente y un poco más detallada. Habitualmente se produce de forma informal y nunca requiere de ninguna ratificación. El modus vivendi, o también llamado concordato, sustituye lo que fue la ley del patronato eclesiástico, el cual fue aprobada en el Congreso de la Gran Colombia en 1824 y a su vez ratificada en el mismo Congreso antes mencionado en 1833. Para conocer sobre el modus vivendi, primeramente tenemos que conocer características del patronato que se dio anterior al concordato. El patronato regió a finales del siglo XV y principios del siglo XVI aproximadamente, como una institución que le confería a los reyes católicos por concesión papal y en pro de la evangelización la facultad de ser el dueño de todo, es decir, eran aquellos reyes que tenían el poder absoluto o eran la máxima autoridad eclesiástica, no solo en la iglesia, sino también en el Estado. En el tiempo de la monarquía, pues eran los reyes los encargados de ser los dueños del todo, es decir, eran los que tenían la potestad absoluta. Solamente ellos eran los que se encargaban tanto de las relaciones entre la iglesia y el Estado, como el nombramiento de obispos, la fundación de catedrales, seminarios, iglesias, monasterios y, por supuesto, la administración de la disposición de los bienes y los diezmos. Solo ellos eran la autoridad total, tanto de la iglesia como del Estado, vuelvo y repito. Una vez declarada la independencia de las Provincias Unidas de Venezuela en el año 1811, no sé si recuerdan que para este año fue cuando se dio la independencia, y en su carácter de diputados, pues algunos actuaron en dicha independencia y declararon así cesado el patronato que por 3 siglos venía regulando la vida de la iglesia con el Estado. En cuanto a la base constitucional que permite avanzar en el acuerdo con la Santa Sede, queda establecido en la Constitución de 1961 su artículo 130, el cual establece que en posesión como la República del derecho de patronato eclesiástico lo ejerce conforme lo determine la ley. Sin embargo, se podrán celebrar convenios o tratados para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, como viene a ser el modus vivendi. Para el momento que se aprueba el concordato, pues se establece la ley aprobatoria del convenio celebrado entre la República de Venezuela y la Santa Sede Apostólica, publicada en una gaceta oficial, evidentemente, la cual fue la número 27.478 en la fecha del 30 de junio de 1964. Podemos establecer que las características más importantes o para conocer de esta ley, su artículo primero y su artículo último, pues son los que establecen normalmente todo lo más importante, sin quitarle importancia a los demás artículos. El primer artículo establece que se acuerda que el Estado venezolano continuará asegurando y garantizando el libre y pleno ejercicio del poder espiritual de la Iglesia Católica con el Estado, así como el libre y público ejercicio del culto católico en todo el territorio de la República. De esta forma, el Estado venezolano
reconoce así a la Iglesia Católica como una institución fundamental en la historia y en la realidad de Venezuela. Por su parte, luego de establecer el artículo primero, hablemos sobre lo que fue el artículo último. Estableció que una vez entrando en vigor el acuerdo, sería esta la forma que regularía en adelante las relaciones entre la Iglesia y el Estado, como lo mencioné anteriormente, y quedando así con esta coletilla definitivamente superada y sepultada la ley del patronato. Es decir, ya ninguna de las características que establecía el patronato se iban a ver involucradas para este momento, ya que el patronato en su momento fue algo más del rey. Era él el único el que tenía el poder absoluto y el derecho para así hablar, tomar decisiones. En cuanto al concordato, pues fue un poco más inclusivo, y aquí